El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y en aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y el asombro, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así está escrito: el Cristo padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen. Hemos escuchado las lecturas de este tercer domingo de Pascua. El Evangelio de San Lucas trae un resumen de las apariciones de Cristo resucitado y una encomienda que hace a los apóstoles, también una síntesis. Dice: así estaba escrito, como un resumen de todo lo que les ha enseñado durante 40 días. ¿Qué estaba profetizado? Es decir, ¿qué estaba dicho ya del Mesías que tenía que vivir y por lo tanto el mensaje de Jesucristo? Dice, miren, el Cristo padecerá. Segundo, resucitará de entre los muertos al tercer día. Tercero, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Síntesis, querido hermano, de la misión del Mesías y por lo tanto también síntesis del mensaje que la Iglesia nos va a predicar. Y eso es lo que hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pedro dirige su primer sermón. San Pedro ha curado a un enfermo, a un lisiado, en el templo. Y entonces el pueblo está atónito al ver ese milagro. Y entonces San Pedro les habla del Mesías, cómo fue profetizado, pero también cómo cumplió las profecías al ser entregado a Pilato. Lo rechazaron y cómo, tremenda frase de San Pedro, dice: ustedes mataron al autor de la vida. Tremendas palabras de San Pedro a los judíos de su tiempo. Y entonces termina el apóstol primero excusándoles con gran delicadeza de parte de él, que les dice: lo hicieron por ignorancia, como Jesús dice en la cruz, no saben lo que hacen, una manera
muy delicada espiritualmente, de suavizar tremenda reprensión que hace San Pedro. Y entonces, por tanto, dice aquí San Pedro, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados. Queridos hermanos, San Pedro está siguiendo las palabras de Cristo que les dice, y entonces se predicará la conversión y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén. Aquí, queridos hermanos, en tercer domingo de Pascua, a nosotros, en primer lugar, la gran noticia que la Iglesia nos quiere subrayar en este tiempo es una invitación, queridos hermanos, una invitación a nosotros, en primer lugar, a ver y tocar al resucitado. Importante esto, importante. Una exhortación del Evangelio y de la Iglesia, queridos hermanos, a que Dios nos abre el entendimiento para comprender el misterio de Cristo. Como los apóstoles, la Iglesia hoy nos dice, la resurrección ¿para qué es? No es solamente para recordar qué bonito hace 2000 años, no es para eso. Es para que, como aquí dice Jesús, les mostró las manos, los pies, tóquenme, no soy un fantasma. Una invitación para nosotros también. ¿Tú has tocado a Cristo o para ti es un fantasma? Esa es la cuestión. Dios, ¿qué es para nosotros? ¿Un fantasma? Un fantasma, queridos hermanos, a lo mucho, como decimos aquí, en esa expresión tan popular, un fantasma, ¿qué decimos es en quechua? ¿Cómo lo dicen? A ver, ¿cómo lo dicen? ¿Cómo dicen el fantasma? El alma, ¿no? Cucuchi, ¿verdad? A lo mucho es para asustarte nada más. Para asustar a los niños, para que no salgas de noche en el campo. A lo mucho. Pero sabes que eso es un fantasma. Un fantasma es un fantasma. Y no existe. No existe. Pero Dios no quiere ser solamente un fantasma en nuestra vida. No lo es. No lo es. Dios no quiere nada más asustarnos. Dios tiene carne y hueso. Y Dios nos dice, tóquenme. No soy un fantasma. Hoy, queridos hermanos, como hace 2000 años, esa es la invitación de Jesucristo. Tóquenme. Tóquenme. Porque si no tocamos a Cristo, queridos hermanos, si no tocamos a nuestro Señor, nos va a pasar lo que dice el apóstol San Juan en su primera carta. Hay quienes dicen, yo conozco a Jesús, su iglesia, yo conozco, pero no guarda sus mandamientos. Fíjate. Dice el apóstol, aquí la cita completa es, quien dice yo lo conozco a Jesús y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice a continuación? Es, ¿qué dijo San Juan? Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es ahí está, no lo digo yo, para que nadie se ofenda, ahí está en la Biblia,
es un mentiroso, un cristiano mentiroso. ¿Tú quieres ser un cristiano de mentira, un mentiroso o un cristiano de veras? Fíjate, aquí qué precioso. Yo lo conozco. ¿Cómo conocer a Jesús si no lo has tocado? Aquí cuando dice San Juan, yo lo conozco, dice, quien dice yo conozco a Jesús y no guarda sus mandamientos, ojo, no está diciendo nada más en cuanto a los mandamientos, así de cumplir los 10 mandamientos a rajatabla. Dice eso, pero sobre todo, lo aclara el siguiente versículo, dice, quien guarda su palabra, o sea, la palabra de Dios, no solamente son los 10 mandamientos, cuidado, no es solamente eso. La palabra abarca toda la predicación de Jesucristo, toda. Por eso dice, quien guarda su palabra, entonces es todo el mensaje de Jesús. Ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Y dice, en esto conocemos que estamos en él. ¿Ven? Así que fíjate, dice hoy día, nos dice la iglesia por medio de estos pasajes de la Sagrada Escritura, que es necesario conocer a Jesús, es necesario conocerlo, y no solamente de oídas, sino tocarlo, para poder realmente decir, el amor de Dios está en mí. Queridos hermanos, esto es central en la vida cristiana, central. Y alguno puede estar pensando, ¿cómo voy a tocar yo a Dios si no lo veo? ¿Cómo voy a tocarlo? ¿Cómo voy a tocarlo? Es que Dios se me va a aparecer y entonces como a los apóstoles le tengo que tocar. El Padre habla cosas raras, ¿cómo va a tocar esto? Esto es inexistente lo que está diciendo este padrecito. Es verdad, yo estoy empleando unos conceptos que están en la Sagrada Escritura. Yo lo conozco, o sea, yo tocar a Dios. ¿Qué significa tocar a Dios a 2000 años? ¿Qué significa? ¿Qué significa, queridos hermanos, tocar a Dios? Mira, ciertamente no lo vamos a tocar con las manos, a no ser que seas uno de estos grandes místicos, pero no se trata de eso, no se trata de eso. Fíjate, San Juan Evangelista está escribiendo su carta también para gente que no ha visto a Jesús, no lo ha visto, y no ha compartido quizá con Jesucristo como Él. Y entonces, ¿qué significa cuando dice yo conozco a Jesús? ¿Qué significa? Queridos hermanos, esa es una manera de decirnos, primero, que el conocer a Dios es algo misterioso. Dice San Pablo en una de sus cartas que la sabiduría del cristiano es misteriosa. Misteriosa. Conocer a Dios no es solamente un conocimiento intelectual. Está hablando un hebreo. Un hebreo. Dice la Sagrada Escritura que Adán conoció a Eva, su mujer. Una expresión. Uno dice, cuando lee ese pasaje, y es que Adán acaso no la conocía antes a su esposa. Uno que tiene pensamiento occidental dice eso. Pero si ya la había visto, ya estaba con ella en el paraíso. Y después dice que Adán conoció a su mujer Eva y Eva concibió a su hijo. Y también en muchos pasajes, por ejemplo, Job
después de las tribulaciones que pasa, de las desgracias, una tras otra, pierde sus hijos, su casa, sus bienes. Un millonario hacendado pierde incluso hasta la salud y estaba sentado en el basurero, todo él lleno de llagas. Hasta su mujer le abandona y le dice: Job, maldice a Dios. ¿Dónde está tu Dios? En esa suma desgracia, Job tiene esa tentación de renegar de Dios. Y de repente, Dios se le revela, se le manifiesta, no lo ve, no lo toca, así como por los sentidos. Y Dios le revela a Job el porqué de sus sufrimientos. Y Job dice: ahora te han visto mis ojos. Antes te conocía solo de oídas y ahora te conozco. Preciosa expresión de la Sagrada Escritura. Fíjate, ¿qué está diciendo con esto Job? Job tenía fe en Dios y era un hombre justo y santo. Cae en la desgracia de perder todos sus bienes y en ese hundimiento que está viviendo, que se ve una desgracia, queridos hermanos, Job dice: ahora te conozco. ¿No lo conocía antes? Lo conocía. Sabía de Dios. Pero ahora, fíjate, Job ha quedado cautivado en su corazón. Ha quedado tan iluminado por Dios, ha quedado tan conforme con la voluntad de Dios, que ha caído en la cuenta el tesoro que es Dios para él, que dice: ahora sí te conozco, Dios mío, te conozco de veras. Conozco que tú eres para mí un bien completo, aunque esté en la desgracia, más desgracia. Y entonces exclama: bendito sea Dios. Si recibimos los bienes de Dios, no vamos a recibir los males. Dice con esto Job, queridos hermanos, que para él Dios no es un fantasma. Él solo, aunque no tenga hijos, no tenga ganado, no tenga dinero, no tenga casa, no tenga ni salud, no tenga ni mujer, Dios para él y su plan sobre él le llena la vida. Y dice por eso: bendito sea Él. Con esto, queridos hermanos, ya podemos más o menos entender nosotros lo que significa conocer a Dios. Conocer a Dios, queridos hermanos, no es solo con la cabeza. Es un conocimiento espiritual que Dios te otorga, quiere otorgar a todo cristiano. Por eso, queridos hermanos, el Santo Padre ha escrito una exhortación apostólica: exultate et gaudete, o al revés también creo que se dice, sobre la santidad en el mundo actual. Nos está diciendo el Santo Padre: no tengas miedo de ser santo, no tengas miedo de buscar a Dios por Dios.
Y en la parte central de este documento, ¿qué nos dice? ¿Cómo ser santos? ¿Cómo poder en uno mismo ver si está siendo un hombre, un cristiano santo? Y el Papa se va, como siempre, con ese lenguaje tan cercano, dice, dejémonos de complicarnos la vida. No hay que ir con teorías. Y el Papa nos dice, ¿cómo sé que uno es cristiano? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que eres peruano? Tu DNI, pues, ahí está. Y el Papa nos dice, el carnet del cristiano, ¿cuál es? Las bienaventuranzas. Y al introducir este pasaje, el Santo Padre nos dice, escuchemos las bienaventuranzas una vez más de labios de Jesús y dejemos que golpee suavemente nuestros corazones y nos interpele a cada uno de nosotros nuevamente. ¿Por qué dice esto el Santo Padre, queridos hermanos? Porque lees tú las bienaventuranzas y entonces Jesús como que te sacude y uno empieza a mirar, a leer y dice, a ver, yo estoy viviendo esto, yo estoy viviéndolo. Y uno teme como leer todo eso. Y el Papa dice, no tengas miedo, porque esto es ser santo, esto es ser cristiano. Y hace falta, queridos hermanos, ser santos, porque esa es la vocación del cristiano. Eso significa conocer a Dios. Quien vive las bienaventuranzas conoce a Dios. Y esto, queridos hermanos, nos sacude, es un terremoto en nuestro piso. Eso es conocer a Dios. Si no se vive esto, no se conoce a Dios. No se conoce, queridos hermanos. Por eso les invito hoy día a leer las bienaventuranzas, el carnet de identidad del cristiano. El Papa también tiene otras, habla de otros temas, que a uno quizás hasta le puede confundir, pero lee eso. Es recoger las palabras de Cristo. Y léelo, querido hermano, en un ambiente de oración, en un ambiente de soledad, de leerlo con atención. Porque, querido hermano, hoy estamos viviendo en una sociedad donde te llegan noticias impactantes, pero te quedas sentado y tu vida sigue apagada y acabas hoy te están diciendo tu vida, ¿sabes lo que es? Es como un limón nada más. La vida es como un chicle. Gózalo, sácale todo el jugo, goza, y después no te importe nada, ya bótalo, cuando ya no hay jugo, cambia, nada más, diviértete, goza de la vida. Y querido hermano, ¿qué es eso? Es, fíjate, decirte, muérete, acaba tu vida y no hay nada más. Lo que decían los antiguos, comamos y bebamos, mañana morimos. Y eso no es nuestra fe. Nuestra fe no es comamos y bebamos, mañana morimos. No. Si hay que comer, hay que beber, muy bien. Pero fíjate, ¿qué es nuestra vida? Nuestra vida no es solo acá. Nuestra vida empieza acá, pero termina allá en el cielo. Esa es la gran alegría de la resurrección. El que cree en mí, aunque haya muerto, resucitará, dice nuestro Señor. Esa es la vida. Y si queremos esa vida hay que conocer a Jesucristo aquí y seguirle. Eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy, queridos hermanos. La vida no es sola esta, sino también la que empieza acá y termina allá. Y no nos quedemos, queridos hermanos, víctimas de noticias impresionantes. Nos han hablado, hay que rezar.
Y es verdad, porque no es para estar tampoco así. Terrible la guerra que está dándose allá en Siria. Y no es ahorita, queridos hermanos. Y no es la única, ni va a ser la última. Pero no te quedes, porque la tentación que tienen los medios de comunicación te dicen, mira, mira lo que está pasando, mira lo que está pasando. ¿Y qué más? Te dejan ahí sentado. Impresionado, sí. Pero, ¿qué más? Te dicen, sigue gozando tú. Sigue. Y nada más asústate de la guerra que hay allá. Diviértete, goza de la vida. Y eso no es Jesucristo, queridos hermanos, no es la iglesia. No es eso la iglesia. La iglesia, con el Santo Padre hoy nos está diciendo, el cristiano, si no es santo, no es cristiano. Si no conoce a Jesucristo, solo el santo lo ha conocido. Y el Papa nos dice, no temamos ser santos. Eso es ser cristiano. Esa es la alegría del cristiano. Encontrar esa seguridad en Dios. Toda una aventura para nosotros. Toda una aventura. Nada más, queridos hermanos, pidámosle a nuestra Madre escuchar con atención la voz del Santo Padre, que a todos nos está invitando a ser santos, a conocer de veras a Jesús, que no sea un fantasma para ti, que no sea un fantasma. Por eso no basta con nuestras misitas así venidas de vez en cuando. No, pidámosle al Señor que nos renueve, que nos convierta de veras en verdaderos cristianos, que es una llamada para todos, queridos hermanos, un regalo para todos, no es solamente para algunos, para los padrecitos, eso es para todos, lo ha dicho el Papa, es para todos, para todos. No hay que temer, porque Él no baja para unos cuantos ahí de una élite, para todos, para todos. Lo único que nos pide el Señor a nosotros es que nos acerquemos a Él para irlo tocando, irlo viendo. Pídele, Señor, que yo te vea con los ojos de mi corazón, que todo entero me rinda, no solamente mi cabecita, todo mi ser se rinda ante ti, Jesús, que yo sea dócil a tu mensaje, todo entero, nada más, queridos hermanos. Amén.